Buenas noches, chiquillos. Bueno, en este caso, les pido disculpas por el atraso de la ayudantía, pero he tenido bastantes problemas con los ramos. Estaba muy apretado con las evaluaciones, entonces he tenido que hacer bastantes cosas. Y bueno, este video lo tenía previsto para subirlo antes, pero no, por los mismos motivos no lo pude subir. Y lo otro es que estaba grabando y, bueno, en realidad lo estaba haciendo, pero no estaba grabando. Y hubo un error. La cosa es que bueno, este ejercicio corresponde al ejercicio de la prueba recuperativa del semestre pasado. No lo di yo, no di esta prueba yo, pero hubieron varios compañeros que me mencionaron que estuvo más o menos complicada en algunos sentidos. Eh, bueno, el enunciado dice una máquina de excitación separada desde 25 kW a 125 volt opera a velocidad constante de 3000 RPM con una corriente de campo constante de tal forma que el voltaje de circuito abierto en la armadura es de 125 volt. La resistencia de armadura es de 0,02 ohm. Bueno, como nos dicen, es un circuito de excitación separada que ya lo pueden ver a continuación, donde va a haber una corriente de campo, que es importante. Recuerden que la corriente de campo es una condición de seguridad para la app de máquina cuando se operan. Nunca tiene que bajar a ciertos valores, ya que podría generar un empalamiento del motor. Em, Tenemos la bobina de campo, tenemos la resistencia interna de campo y tenemos la resistencia externa de campo, donde la variable es la resistencia externa, que eso ya lo saben de las de máquina y también de las clases del profe. Y eso induce al inducido del motor o a la armadura para que ésta se mueva, y tenemos una resistencia de armadura y una corriente de armadura y un voltaje de terminales, ¿cierto? Y también, se me olvidó mencionar, tenemos un voltaje de campo, que es importantísimo. Y la pregunta número uno nos dice, calcule la corriente de armadura, calcule la corriente de armadura, en un momento, ya. Calcule la corriente de armadura, la potencia en los terminales y el torque cuando el voltaje terminal es 128 y 124. Como les dije, ya había estado grabando, resolviendo, y por algún extraño motivo no me grabó, por lo tanto no lo quise borrar igual, pero esto es importante que lo entiendan. Y es más fácil explicarlo cuando ya está hecho. Se nos da un voltaje de terminales de 128, ¿cierto? De 128, que ese es nuestro nuevo voltaje de terminales, y se nos dio un voltaje inducido. Por lo tanto, por lo tanto, el voltaje en el inducido es menor que el voltaje en terminales, ¿cierto? El voltaje en el inducido es mayor, el voltaje en terminales es mayor que el voltaje inducido. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en este caso? En este caso, nosotros, para poder encontrar la corriente de armadura, tenemos que aplicar una LVK, sumatoria de voltaje igual cero, lo más básico de lo visto en electrotecnia. Todos sabemos que en electrotecnia o en circuito eléctrico se ve mucho más complicado, pero en este caso tenemos que hacer una LVK muy fácil en el inducido, de la misma forma en que la hice yo, donde les va a quedar que menos el voltaje inducido más la corriente de campo por la resistencia o sea, perdón, menos el voltaje inducido más la corriente de armadura por la resistencia de armadura más el voltaje de terminales. Y eso debe ser igual a cero. Siempre recuerden, igual a cero. ¿Qué nos va a quedar? Que esa misma fórmula se puede despejar y nos da esta ecuación que nos permite conocer la corriente de armadura, que es el voltaje en terminales menos el inducido dividido en RA, ¿cierto? Listo. Por lo tanto, por lo tanto, aquí, bueno, es importante suponer que nos dicen que la máquina está sin carga, o no nos mencionan que está con carga o sin carga, por lo tanto se supone que la máquina se encuentra en vacío. Esto significa que el voltaje en terminales y en el inducido son aproximadamente iguales. Nunca son iguales. Tengan mucho cuidado con eso, porque hubieron compañeros que en la prueba número 2 les descontaron por decir que eran iguales. Porque hay una forma cuando ustedes tienen curvas de obtener esos valores y no son iguales. Y lo he hecho yo y no son iguales. Así que tengan mucho cuidado. Incluso estuve en la misma prueba, estuve muy enredado en ese sentido, cuando la estaba dando, porque me daban los dos voltajes. Uno, me decían que la condición de operación era en vacío, y saqué el voltaje de terminales y me dio exactamente, bueno,
perdón, no exactamente, me dio desfasado como en 0,2 de voltaje, en 1,2 así. Que fueron dos casos, un ejercicio que hice para la prueba y en la prueba. Y en la prueba me dio desfasado como 2 volts. Entonces, nunca supongan tanto eso, sino que es aproximadamente igual. Por lo tanto, conseguimos la corriente de armadura en este punto, que es el voltaje en terminales menos el inducido dividido en la resistencia de armadura. Y nos quedan 150 amperes. Por otro lado, en este punto se nos pide hallar la potencia en los terminales y el torque. Por lo tanto, para hallar la potencia en los terminales, la potencia de salida, va a ser igual al voltaje en los terminales por la corriente de armadura, ¿cierto? En este caso, el voltaje en terminales es de 128, que es el seleccionado por este punto, por los 150 nos dan 19,2 kilowatts. Y esa es nuestra potencia de salida. Por lo tanto, el torque mecánico se obtiene de la siguiente forma, que esta ecuación la pueden encontrar en el libro, que es el inducido por la corriente de armadura dividido en la velocidad nominal, donde la velocidad nominal está expresada en RPM. Nunca se debe expresar en RPM, se debe expresar en, ojalá en radianes para que sea más fácil. Entonces 125 volt por 150 dividido en los 3000 por pi dividido 30. Comúnmente el profe le gusta ocupar 2pi dividido 60, pero es exactamente lo mismo. Eso por calculadora les va a quedar lo siguiente, que son 59,7 Nm, que es el torque mecánico. Bueno, y pasando a eso, pasamos al punto B. En el punto B son 124 volts lo que debemos hacer. Por lo tanto, nuevamente se vuelve a repetir el proceso, donde vamos a tener el inducido de 125 volts y el voltaje de terminales de 124. Pero el voltaje de terminales es menor al del inducido nuevamente. Por lo tanto, la máquina opera como generador. Y se van a dar cuenta que las fórmulas cambian. ¿Por qué? Porque ahora opera como generador. Por lo tanto, al operar como generador, les va a quedar 125 volts, que es el voltaje inducido que ustedes tienen, menos el de terminales nuevos, que son 124, dividido en 0,02. Y eso es igual a 50 amperes, y esa es nuestra nueva corriente de armadura. Que ahí hay un error en el enunciado, porque dice que se deben suponer iguales las corrientes de armadura. Ah, no. No, estoy flashando confianza. Importa. Ya, entonces son 50, se vuelve a repetir el proceso, son 50 amperes. Luego se vuelve nuevamente a repetir el proceso, tenemos la potencia de salida, que son el voltaje en los terminales por la corriente de armadura, que estos son los 124 por los 50 que habíamos calculado, son 6,2 kilowatts, que es nuestra potencia de salida. Y por último se calcula el torque de la misma forma anterior y nos va a quedar los 125, que es el inducido, por los 50, que es la corriente, por la velocidad en radianes, y nos va a quedar 19,9 Nm, que ese es nuestro torque mecánico, donde ya se ve una posible variación, bueno, una bastante gran variación. Ya, que hasta ahí habíamos llegado. ¿Cuál es el dilema ahora? Ahora tenemos el dilema de la parte 2, o el enunciado número 2. El enunciado número 2 nos dice, ahora se observa que la velocidad de la máquina perdón, ahí sí. Ahora se observa que la velocidad de la máquina es de 2950 rpm, o sea, cambia la velocidad con respecto al punto anterior, y se debe suponer una corriente de armadura del mismo valor del ítem anterior. Para un voltaje de 125 volts, calcule la corriente en los terminales, la potencia electromecánica, no, electromagnética, la potencia de la máquina, e indique si la velocidad está operando como motor, indique si la máquina está operando como motor o como generador, y justifique su respuesta. Ya, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Anotamos los valores. Tenemos una velocidad nueva. Recuerden, la velocidad se puede hacer muy parecida a la fórmula o sea, a la forma de la eficiencia, pero a mí no me gusta ocupar eso porque me suelo equivocar y la hago así. Nuestra velocidad nueva son los 2950 RPM, y se mantiene la corriente de campo. Corriente de campo. Ya. Se mantiene la corriente de campo y un punto y coma, y tenemos un voltaje en los terminales de 125 volts. Ya. Aquí hay un dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema es que nosotros vamos a suponer
IF como un valor constante. Vamos a suponer IF como un valor constante y el voltaje en los terminales nominal. Al valor nominal. Por lo tanto, si nosotros suponemos eso, podemos aplicar la fórmula que relaciona velocidad con voltaje inducido. ¿Cuál es esa? La fórmula que los modela. No quiero saltar mucho espacio para no perder tanta hoja. Pero lo vamos a hacer hacia el lado aquí. Es NM1. Si no me entienden, después me pueden consultar, chiquillos, no hay problema. Yo estoy para eso, para que me consulten. Igual he recibido muy pocas consultas con respecto a máquinas. Es igual al EA1 dividido al EA0. ¿Cierto? Despejando eso, nosotros queremos encontrar el nuevo valor de voltaje inducido, ya que tenemos todos los demás. Tenemos este y tenemos este. Por lo tanto, si nosotros, así, al ladito, el EA1, nos va a quedar, el EA0 va a ser igual al NM1, NM0. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar eso? Nos va a quedar 125 volt que nos decían en un inicio, el cambio de velocidad y la velocidad antigua que son los 3000. Y estamos. Ese valor nos va a dar 122,91 volt. Y ese es nuestro EA1. Sí, ese es nuestro EA1. Por lo tanto, ahora la corriente de armadura ahora se debe hallar IA, que es la corriente de armadura, el voltaje en los terminales menos el voltaje inducido dividido en RA. Entonces eso nos va a quedar los 125 menos los 122 que calculamos recién, 91, dividido en nuestro RA, que son los 0,02, y eso nos va a dar un valor de 104,16. 104,16 amperes. ¿Cierto? Perdonen. 104,16 amperes, por lo tanto, IA vale 104,16 amperes. Perfecto. Con eso estamos listos porque podemos sacar nuevamente las potencias. Ahora toca sacar las potencias. Y nos va a quedar que la potencia de salida o la potencia de los terminales es igual al voltaje en terminales por IA de nuevo. Y eso nos va a quedar 125. Voltaje en terminales por la armadura, sí, está bien. Los 125 por los 104. Por los 104,16 amperes. Y eso es igual a 13,020 kilowatts. Por lo tanto, este es Pout. Este es Pout. Este es Pout. Y ahora hay que sacar la potencia electromecánica. O la potencia magnética. ¿Cómo era que se decía? No me acuerdo. Potencia electromagnética. Por lo tanto, la potencia magnética va a ser igual a EA por IA, ¿cierto?
Y eso es igual a los 122 que habíamos sacado, 192,91 volt por 104,16 amperes. Por lo tanto, eso nos da un valor de 12,82 kilowatts. A ver, denme un momento, chiquillos. Sí. Magnética. Ya. Disculpen que tenía que hacer, tenía que abrir la puerta. Eh, ya. Por lo tanto, con esas potencias, ahora se nos pide justificar. ¿Cuál es la manera mejor para justificar esto? La manera mejor para justificar esto es que la máquina, a simple vista podemos ver que está operando como motor, ya que, a ver, a simple vista la máquina está operando como motor. ¿Y cómo podemos justificar eso? Se puede justificar, la mejor forma para justificar eso, según yo, es que la potencia en el inducido es menor que la potencia que emite la parte eléctrica de la máquina. Por lo tanto, la potencia, se puede decir que la potencia en el eje es menor que la potencia de la parte eléctrica. Ahí está. Claro, porque la potencia de salida del motor es mayor que la potencia electromagnética. Claro, entonces la mejor justificación. Se vamos a escribir aquí al lado en rojo. ¿No? La máquina se encuentra, la máquina se encuentra operando como un motor, operando como motor, la máquina se encuentra operando como motor, dado la potencia del inducido, dado que la potencia del inducido es menor que la potencia de la parte eléctrica de la máquina. La potencia del inducido es menor que la potencia de la parte eléctrica de la máquina. De la máquina. Punto. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Que por así decirlo, para que ustedes digan mejor, la potencia O es mayor que la potencia EM. Listo. Es la mejor justificación. Entonces estaríamos porque ahora podemos pasar al tercer punto. Oh, ya me quedé sin hoja. El tercer punto dice, ahora considere que la máquina se mantiene en la corriente de campo constante de tal forma que se produzca un voltaje en los terminales de 125 volt a una velocidad de 3000 RPM y la máquina opere como motor con un voltaje en los terminales de 123 volt y una potencia en los terminales de 21,9 kW. Ya, entonces aquí tenemos que dar por eso que tenemos que ocupar esa potencia en los terminales. Esa potencia en los terminales se puede reconocer como potencia de entrada. Ojo ahí, siempre. Potencia de int. Entonces, pasamos por el otro lado. Para hacerlo ordenadito el ejercicio. Bueno, se. Estoy escribiendo con lápiz acá. Voy a escribir el paso 3. Se mantiene constante y F.
se mantiene constante IF, y VT es igual a 125 volt. Ya, 125 volt. Y la velocidad, y la velocidad es, la velocidad de 3000 RPM. Listo. Entonces con eso ya tenemos los datos listos y ya podemos comenzar a operar. Pero, aquí hay un dilema. Aquí hay un dilema. ¿Por qué hay un dilema? Leamos de nuevo el enunciado. Ahora se considera que la máquina tiene una corriente de campo constante de tal forma que se produce un voltaje en los terminales de 125 volts a una velocidad de 3000 RPM y la máquina opera como motor con un voltaje de terminales de 123 volts. Bueno, eso bueno, logró su cometido porque me enredó. Pero en este caso, ese voltaje en terminales no se considera y se considera el nuevo voltaje en terminal en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se considera? Porque hay un cambio de velocidad y al haber un cambio de velocidad, tenemos que ocupar el nuevo, sí o sí. Entonces, como vamos a ocupar un nuevo voltaje en terminales, ese voltaje en terminales va a ser igual a 123 volts, que es lo que nos dice el enunciado. 123 volts. Fíjense muy bien eso cuando hagan la prueba y consúltenla al profe, porque siempre pone distractores el profe en la prueba. Entonces, 21,9 kilowatt, ¿no? Y Nm. Y Nm es lo que buscamos nosotros. Por lo tanto, si nosotros buscamos Nm, la corriente de armadura la podemos hallar como la potencia de entrada, Pin, dividido en el voltaje en terminal. ¿Por qué se puede hallar así y no de la otra forma? Esta fórmula la pueden encontrar después del apartado de potencias miscelánea, electromagnética, de salida, de entrada en el libro. Pero se puede hacer directo. Entonces ahí tienen otra fórmula para usarla en su formulario. Entonces nosotros tenemos nuestra potencia de entrada. Pero este valor lo tenemos, que son los 21,9 kilowatt dividido en los 123, ¿cierto? 123 volts. Y eso nos da un valor de 178 amperes. Y eso es igual a IA. Y eso es igual a IA. Ya, por lo tanto, cuando ya tenemos la corriente de armadura, podemos tener el voltaje inducido. Y con el voltaje inducido podemos encontrar, como tenemos una corriente de campo constante, se puede hallar el corriente de campo constante y velocidad constante. Se puede hallar la nueva velocidad que nosotros queramos. Pero primero tenemos que sacar el voltaje inducido. El voltaje inducido, como estamos en modo motor, es igual al voltaje en terminales menos IA por RA. En este caso, el voltaje en terminales son los 123 menos la corriente de armadura, que fue la que nos dio recién, que son los 178, ¿cierto? Por 0,02. Eso me da un valor de 119,4 volts. Ese es mi nuevo EA, ¿cierto? Ese es mi EA1. Por lo tanto, toca hallar la nueva velocidad ahora, porque ya tenemos el voltaje inducido y ya nos da todo ya para encontrar la nueva velocidad. Y la velocidad, nuevamente se lo repito, como se
tiene IF y también, ¿cómo se mantiene IF? Y también la velocidad. La velocidad se usa esto. Ok. Donde nosotros tenemos NM1 dividido en NM0 y eso es igual a EA1 dividido en EA0. Por lo tanto, eso aquí va a ser igual a NM1 es igual a NM0 M0 dividido en EA1 dividido en EA0. EA0. Así. Si despejamos eso nos va a quedar 3000, que es el valor base que nosotros sabemos, los 119,4 que sacamos recién, dividido en 125 voltios. Por lo tanto, NM1 va a ser igual a 2866 RPM. Y con eso ya sacaron su nueva velocidad y terminaron el ejercicio. Con eso tenían un 7 en la prueba recuperativa. Punto a destacar. Los distractores. Fíjense muy bien en este punto porque nos dicen 125 en los terminales manteniendo la corriente de campo constante. Pero nosotros tenemos cambios en ese voltaje de terminales. Por lo tanto, el que debemos ocupar es el de acá abajo. No se les vaya a ocurrir ocupar el de arriba. Igual deberían intentar ver qué pasa si se mantiene ese. Si en vez de ocupar los 123, reutilícenlo y utilicen el 125. A ver qué valores le debería dar. Según yo, le debería 125, 100, eh, le debería subir, según yo. Sí. Sí, le debería subir. Que utilicen ese en vez de terminales. Y... Ay, ¿dónde está? Sí, porque acá estamos ocupando el de... Acá estamos ocupando el que se mantiene, porque es el del punto anterior, que es el EA0. Entonces, el que nosotros calculamos acá fue el EA1. Por eso, ese 125 prueben con el 123 a ver qué valor le da. Debería darle un valor más alto, según yo. Debería dar más velocidad. Por lo tanto, sí, prueben esos valores con ese valor más alto. O suban ese, o disminuyan este, o suban el de abajo. Ahí tienen que ir viendo ustedes qué valores les podrían dar y qué caso les va dando. ¿Qué otra cosa tienen que tomar en consideración? Las velocidades, las ecuaciones. Estas ecuaciones el profe pide que ustedes se las demuestren en el momento. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Practiquen el FK, el SK si es que necesitan en algún punto. Según yo, de punto, si hay que ocupar una, que es sencilla, son muy tiradas estas LVK y LSK, nada comparado con circuitos. Así que eso, chiquillos. Estudiense las diferentes conexionados, porque bueno, el profe, bueno, cuando me hizo clase a mí, nos enseñó un tipo de conexionado. Bueno, en realidad nos enseñó todos los conexionados, pero nos dijo que, por ejemplo, ya él nos enseñaba en el serie, por ejemplo, las fórmulas son otro tipo de fórmulas que son muy parecidas, y en la prueba cayó una excitación separada. Entonces el profe hace ejercicios de serie y deja uno al cual atacar en la prueba. Por lo tanto, estudiese todos los enunciados, menos la acumulativa y la otra, que creo que eso no entra, según lo que me había dicho el profe, pero fíjense muy bien en ese detalle. Las fórmulas de potencia, las fórmulas de torque, ustedes se las tienen que saber. Siempre saber de memoria, ojalá. Em, aquí creo que me equivoqué. Déjenme, parece que me equivoqué aquí. Sí, sí, aquí me equivoqué, parece.
Pero no es nada que ver con el... Son dos. Es el punto 2. Sí, lo anoté mal en la hojita. Creo que lo anoté mal. Era- No, está bien. Ya, sí. Traté de hacérselo de la forma más ordenada posible para que ustedes operen los ejercicios, lo hagan de la misma forma, todos los ejercicios. Hay otro caso de ejercicio que es casi muy similar a este, pero que es más fácil. Pero yo creo que haciendo este, con este ya tienen lo que fue la prueba. Bueno, la prueba 2 mía no tenía unas pillerías que se da más que nada en la misma pillería acá, no confundirse en los valores utilizados. Si hay cambios de velocidad, utilicen los cambios de velocidad porque esas son las pillerías típicas de la prueba 2 y la prueba 2 es muy sencilla con respecto a la uno y a la 3. Y lo otro estoy en teoría. Lo antes posible les voy a subir otro ejercicio bueno que tengo, pero ese es con curva. Que ese quizás les podría caer en la prueba y construir curvas y todo eso. Pero nada más que eso, chiquillos. Espero puedan ver y nuevamente discúlpenme por no subirle antes y que la suba tan tarde, pero de verdad estuve muy lleno de cosas que hacer durante la semana. Pero eso, que estén bien.